Mis bendiciones, amados hermanos y hermanas, mi shalom de paz para todos ustedes, cumpliendo con la promesa que les hice, amado, de hacer la segunda parte de el tema el holocausto. En su segunda parte, debido a un sueño que el Padre me dio hace varios días, y en cumplimiento a ese sueño, voy a relatarlo brevemente. Me veía en medio de con mucha gente, en medio de muchos lugares donde habían bastante personas, pero la verdad no recordé bien quiénes eran esas personas, pero había bastante gente, gente que hablaba, gente que, que aparentemente parecía que se sentían muy mal, y de repente lo que más escuché en este sueño fue la palabra dura de holocausto por varias veces. Holocausto, holocausto. Amados hermanos, cuando uno escucha esta palabra prácticamente eh, podemos entender que es un término griego, pero se lo ha podido también traducir de halo, que significa cuerpo entero, y kausto, que significa quema, o sea, quemar el cuerpo de alguien, ¿no? Ya sea de animal o de persona. Primeramente, en la primera parte habíamos hablado de el holocausto bíblico, donde se ofrecían sacrificios de animales, expiación por los pecados del hombre. Y después ya hubo un holocausto humano también para expiación de los pecados, con la maravillosa entrega que hizo nuestro Señor Yeshua HaMashiach en la cruz, que fue un holocausto, pero no hubo quema porque se le preservaron todos sus huesos y su cuerpo. Solamente su sangre fue derramada grandemente para expiación de pecados. De tal modo que ahora vamos a hablar, no va a ser tan breve este tema, pero vamos a tratar de hacerlo un poco breve. Vamos a hablar el tema de el holocausto nazi, que nos quedaríamos horas y horas, pero lo vamos a sintetizar en breve sobre el holocausto nazi, para que podamos entender por qué fue la ira de nuestro Padre y por qué permitió este horror, estos grandes horrores prácticamente. Vamos a ver las profecías que ya habían en la Biblia. Por ejemplo, podemos citar, amados hermanos, atiendan, Deuteronomio 28, donde dice, primeramente, en versículo 63, así como Yahweh se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Yahweh en arruinaros y en destruiros. Seréis arrancado de sobre la tierra a la que vaya a entrar para tomarla en posesión. Prácticamente el Señor no se complace de la muerte del impío, del pecador, pero había mucho pecado, como hay ahora, peor todavía ahora. Y de alguna manera también vienen nuevas formas de guerra, holocaustos, persecuciones. Amados hermanos, esto se encuentra en Mateo 24, la profecía que dio nuestro Señor Yeshua a sus apóstoles. Vamos a continuar dando lectura a la palabra en Deuteronomio 28, 64. Dice así: Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra, y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Yahweh un corazón temeroso, languidez de ojos y tristeza de alma. Tendrás la vida como algo que pende delante de ti. Estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, quién fuera la tarde, y a la tarde dirás, quién diera que fuera la mañana.
por el miedo que amedrentará tu corazón y por lo que verán tus ojos. Y Yahweh te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos como esclavos y esclavas, y no habrá quien os compre. Nuestro Padre permitió, muchas veces se pregunta a la gente en este periodo de horror que fue en la Segunda Guerra Mundial y que empezó prácticamente la gobernación en el Tercer Reich con el Führer Hitler, quien de 1933 a 1945 prácticamente pasaron muchas dificultades, como 12 años prácticamente toda Europa y especialmente la mayor matanza que hubo para los judíos, donde sufrieron mucho, donde pasaron las mayores penalidades, muchos muertos, muchos llevados con engaño, los llevaban con engaño que les iban a dar trabajo a Polonia, Alemania, Checoslovaquia, pero no, ellos eran llevados en trenes como trenes de animales, en donde se los metía a los campos de concentración, amados hermanos, los campos de exterminio, lugares terribles, lugares tenebrosos donde muchos murieron, pero también nuestro Padre tuvo misericordia de muchos de sus hijos, tuvo misericordia. ¿Por qué permitió nuestro Señor Yahweh esta terrible muerte de los judíos, de la tribu de Judá, del mismo Yeshua, de donde él provenía, y el rey David? Porque se habían olvidado de él. Por eso es que se los desterró a los diversos lugares del mundo. Volvieron a la esclavitud. Prácticamente muchos fueron esclavos en los campos de concentración. Muchos fueron muertos. Los niños, ancianos, mujeres. No había piedad de parte de este rey del norte, que fue como un anticristo en un tiempo no muy lejano. Hitler odiaba a los judíos. Lamentablemente tuvieron que pasar las mayores persecuciones, las mayores muertes, quemados en holocausto, en las cámaras de gases, donde se los llevaba. Según la historia dice, son más de 6 millones de judíos que murieron, pero la verdad no hay una verdadera encuesta. Algunos han llegado a decir que son más de 10 millones, pero en realidad no hay un verdadero dato exacto. No solamente en la Segunda Guerra Mundial, que ellos estaban contra los aliados y a favor de Italia, por ejemplo, Japón, que se alió también. Estos países como Gran Bretaña también se aliaron también para poder hacer que haya persecución contra los reyes del norte, que eran también reyes del norte, pero también Hitler era parte de ese reinado del norte, y como Rusia, países checoslovacos, polacos, países donde estaban prácticamente perseguidos grandemente. Muchos lugares, países europeos entraron en una tremenda guerra donde prácticamente no había piedad de parte de este hombre. Muchos fueron exterminados por el imperio japonés también, que estaban aliados con Hitler. 60.000 filipinos exterminados por el imperio japonés también, una pena. Paul Alston fue un testigo de la crueldad japonesa, prácticamente. También los japoneses hacían desfilar a unos 100.000 jóvenes británicos con camino a la muerte, y iban muriendo en el camino, británicos y australianos. Fue un grave error del emperador de aquella época, Hirohito, que prácticamente se unió con Alemania. No sé qué pasó con los alemanes, porque muchos de los alemanes pertenecían a la orbe católica, y también
tenían formaciones de iglesias que prácticamente eran protestantes, pero no nos olvidemos que lamentablemente Martín Lutero escribió unos 400 años antes de estos sucesos terribles, penosos, genocidas, terribles. Escribió una obra contra los judíos que se llama Los judíos y sus mentiras, y eso influyó grandemente en la cultura del pueblo alemán para que consideraran a los judíos como enemigos absolutos. Si bien es cierto que Martín Lutero escribió las 95 tesis y también propuso el mejoramiento de la Iglesia Católica, que había caído en una tremenda apostasía, pero de alguna manera podemos encontrar que ellos fueron castigados después, de tal modo que encontramos que después de muchos años de cautiverio, cautiverio en Rumania, en Polonia, las masacres de Babi Yar, la crueldad de los judíos en Ucrania, de los ucranianos, ellos empezaron a formar 400 o más guetos para llevar ahí especialmente a los enemigos de la guerra. Muchos polacos murieron, muertos en Dublín, masacre en Odessa, ahí murieron como 50.000 judíos. Esos fueron las primeras muertes que se dieron. Fue terrible, amados hermanos, los holocaustos. Uno de los mayores errores que tuvo Hitler fue el ataque a Rusia a través de lo que se llamaba la Operación Barbarroja. Tenían asesinos y criminales como médicos, como criminales que planificaban, como Eichmann, también el doctor Mengele, un médico que dirigía pruebas fuertísimas a través de la ciencia médica para matar a los judíos y a todos los que se oponían a esta forma de gobernación de Hitler, considerado como uno de los anticristos de aquella época contra el pueblo de Israel y especialmente los judíos, que tenían un brutal exterminio. No puedo relatar todo, la crueldad y la maldad, porque nos llega al corazón cómo el hombre puede tener tanta crueldad y tanta maldad para poder meter en holocausto a mucha gente, muchas personalidades, a muchos rabinos, a muchas quejilá, sinagogas que entraron. Prácticamente muchas sinagogas incluso eran llevadas los judíos ultraortodoxos a mismo Alemania, a Polonia. Podemos encontrar que el Estado de Israel en realidad estaba ya profetizado en Ezequías 37. También podemos encontrar que muchos tuvieron lo que se dice milagros del Padre, porque esos son los sobrevivientes. Aunque muchos todavía no creen que hay sobrevivientes, mas hay sobrevivientes. Hay muchos sobrevivientes que todavía están declarando los horrores que pasaron, las muertes completas de su familia, los brutales asesinatos de exterminio, los campos de concentración, donde no tenían piedad, de tal modo que nosotros, como hijos del Padre, esperemos que mismo Lutero pueda ser
haya sido perdonado o en la resurrección, porque prácticamente los pequeños errores que tenía el rey David y otros no se comparan a los terribles errores criminales que hicieron estos gobiernos en el holocausto. En el holocausto habían manos negras, entendemos así, que prácticamente encontramos que este tipo de holocausto no era para lavar el pecado, sino era más bien una determinación de Satanás contra el pueblo de Dios. Y de esa forma podíamos encontrar que en realidad, como ustedes pueden ver en las películas, la maldad cruel del hombre, esa maldad tremenda del hombre, buscando siempre cómo destruir al pueblo hebreo, porque no es la primera vez, sino que fueron atacados también y fueron llevados esclavos más de 400 años a Egipto. De tal modo que, pero hay una promesa muy grande de la restauración de Israel, según Romanos 25, que dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. De tal modo que hasta ahora hay pecados, amados hermanos, en todo el mundo, no solo Israel, sino también con los pueblos gentiles, amados hermanos. De tal modo que nos corresponde a nosotros orar cada vez más, orar por todos los pueblos, orar para que Israel sea perdonado, porque hay una promesa. Ya Israel fue perdonado, ya los judíos fueron perdonados. Cuando Yeshua estaba en la cruz, pidió al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de esta manera se cumple el amor de Dios al mundo. Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es confundido ni condenado, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas del Padre, de Dios. De tal modo, amados hermanos, que a nuestro Padre Elohim detesta la desobediencia y el pecado. No quiere el pecado. Y por eso es que viene muchos castigos. Ahora hay juicios, amados hermanos, porque es corrección. El Padre no es un castigador así. Es como un padre que corrige a su hijo de tal modo que pueda mejorar, porque el Padre corta los malos frutos y es echado en el fuego, como dice Mateo 7:18, 19. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos es cortado y echado en el fuego. Atiendan, amados hermanos, en el fuego. Echado en el fuego, en el holocausto. Así que por sus frutos los conoceréis.
El padre se cansa de tanta desobediencia de sus hijos. El padre nos ama, Elohim nos ama, pero ahora también en este tiempo de pandemia hay mucha desobediencia, hay muchas personas desviadas y yéndose por el mal, cuando nosotros deberíamos siempre poner en primer lugar a nuestro Padre, a nuestro Señor Yeshua, aquel que murió y vino y se entregó por nosotros, aquel que se entregó para arrepentimiento, para perdón. Tenemos que pedir perdón, amados hermanos. Tenemos que continuar adelante, porque como dice la palabra en Malaquías 3:6 y siguiente, porque yo, Yahweh, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os apartáis de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y no me volveré a vosotros, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntas, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos son con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en estos días, dice Yahweh de los ejércitos, a ver si nos abro la ventana de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Yahweh de los ejércitos. Todas las naciones os dirán, bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Yahweh de los ejércitos. Miren ustedes, esto es una promesa que nuestro Padre hace cuando nosotros somos obedientes, somos humildes delante de su presencia, nos arrodillamos delante de su presencia. El Padre quiere eso, que nosotros nos humillemos. Yahweh de los ejércitos de Israel espera. Yahweh concedió muchas bendiciones y sigue concediendo, pero muchos se olvidan de nuevo y vuelven para atrás y vuelven a cometer los mismos pecados. Por eso Yahweh va a castigar al mundo, va a traer, está ya trayendo guerras, contiendas, nación contra nación, conflictos uno contra otro, odio de nación, odio de políticos, la política babilonia. Un día terminará y Yahweh traerá la paz, traerá la concordia a través de su Hijo Yeshua, a quien esperamos grandemente, como dice también, digamos así, porque Yahweh no puede ser tentado, no puede ser tentado, de tal modo que nosotros tenemos que obedecer a Él, como también en Santiago 1 podemos entender así. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es más tentado, no digo que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. De tal modo, amados hermanos, que cada uno es tentado por su propia concupiscencia y pasión, amados hermanos. Cada uno es tentado porque él quiere, por su libre albedrío. Dios no manda nada malo a nosotros los seres humanos. Somos nosotros que creamos nuestro propio mal. Somos nosotros que creamos nuestra propia destrucción. Pero Dios manda esperanza. Dios manda abrigo, como dice la palabra en Hechos 24:15, con la esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Por eso fue el castigo, amados hermanos, a los judíos y a muchas naciones. Muchas naciones fueron castigadas porque
Yeshua fue llevado a la muerte por su propia tribu, pero él sabía y el Padre tenía ese plan porque podía mandar una legión de ángeles para salvarlo, pero lo mataron con los gentiles también, con los romanos. No le creyeron, no lo respetaron, no le obedecieron. Había mucha maldad, un velo grande. Así también hay ahora en sus muchos hijos, un velo muy grande. Quita el velo, amados hermanos. Estudien también ustedes directamente, directo. No se dejen llevar por la apostasía, porque vendrá destrucción repentina y engaño. Aquellos que se dejan llevar por la apostasía, aquellos que se dejan engañar, porque hasta los escogidos, amados hermanos, van a ser engañados. Por favor, oren más, arrepiéntanse, lloren, pónganse de rodillas delante del Señor. Él es bueno, misericordioso y nos va a perdonar, nos va a amar más si nosotros hacemos eso. Dice la palabra en Habacuc, capítulo 1, versículo 12 y siguiente. ¿No eres tú desde el principio, Yahweh, Dios mío, santo mío? No moriremos. Yahweh, para juicio lo pusiste, y tú, roca, lo estableciste para castigar. Muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué, pues, ves a los criminales y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Trata a los hombres como peces del mar, como a reptiles que no tiene dueño. A todas la pesca con anzuelo, los recoge con su red, los junta en sus mallas, por lo cual se alegra y se regocija. De tal modo que nuestro Padre, cuando somos unidos, cuando estamos bien unos con otros, Él nos va a unir más, nos va a amar, pero va a dividir entre el bien y el mal. Eso sí, esa es una promesa muy grande que tiene nuestro Padre, que Él vendrá y prácticamente estaremos con Él por siempre. Él vendrá y nos sacará de las mayores dificultades, Él nos dará un rey y príncipe grande y valiente como nuestro Señor Yeshua. Ya no habrán los anticristos. Y este último anticristo que viene ahora en este tiempo también será destruido, porque no habrá ya, como habló Daniel, ¿no? Daniel en el capítulo 11, los reyes del norte y del sur. Ahora ya te mostraré la verdad. Aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas. Y continuemos. Se levantará luego un rey valiente que dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Pero no será para su descendiente, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino quedará deshecho y será para otro aparte de ello. Está hablando de los reyes del sur y los reyes del norte, amados hermanos. Es lo que aún está en Babilonia ahora. Aún está prácticamente. Y nuestro Padre nos promete cielo nuevo y tierra nueva. Porque aquí dice en Isaías 65:17, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo pasado no habrá memoria, ni vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén de nuevo, imagínense, y alegría, y a su pueblo gozo. Así será nuestro Padre amado. Amados hermanos, todo el pecado olvidará para aquellos que se arrepientan, para aquellos que prácticamente se hayan llorado en silicio y no volver al pecado, no volver más al pecado, porque Dios es un Dios perdonador, un Dios que no se conduele de la muerte del impío. Muchos dirán,
¿Se conduele de la muerte del impío? Preguntan. Sí, se conduele. Lo que pasa es que el hombre busca su propio mal. El hombre es destruido en las guerras, es llevado cautivo en las guerras. ¿Por qué? Él busca su propio mal. Él no obedece. Amados hermanos, termino con esto diciéndoles, amados, que continuemos adelante y oremos para que no sean tan fuertes los holocaustos, amados hermanos. Más los judíos, a través de este holocausto que Dios Padre Elohim permitió, muchos se lavaron con ese gran sufrimiento, expiaron pecados y un día se resucitarán de entre los muertos. Y me quedaría mucho tiempo hablando sobre estas guerras, sobre este holocausto nazi terrible, pero nuestro Israel es el reloj profético de Dios y a través de lo que está sucediendo en Israel, sucederá en la tierra. Y tendremos esperanza, como dice Hechos 24:15, con la esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Viene un día para nuestro Señor amado. El Padre lo manda de nuevo acá en su segunda venida. Estemos preparados, amados. Por favor, salgan de Babilonia, de las ciudades, porque muchas de las ciudades van a ser consumidas en fuego para purificación también, amados. Salgan, obedezcan, pero también salgan de la apostasía, porque viene destrucción repentina, amados. Les pido su obediencia y su amor a nuestro Padre por sobre todas las cosas. Si Él nos hace un bien, no tenemos que olvidarnos y pedirle en purificación mayor bendición y sobre todo la bendición de la salvación en espíritu, la muerte en cuerpo. La muerte en cuerpo en nuestro Señor Yeshua es valerosa, pero la muerte segunda es terrible, amados hermanos. Seamos obedientes, seamos obedientes. Les pido a todas congregaciones, pastores, siervos, preparémonos con la palabra, pero no basta con hablar bonito la palabra, sino también con cumplir con la palabra. Cumplir con nuestro Padre, obedecerle grandemente. Y si estamos fallando en algo, que Él nos dé la luz, nos abra el entendimiento, nos haga quitar los velos. Porque cuidado, hermanos, el enemigo viene a mentir, a engañar como algo bonito. Así como les engañó a los judíos, diciéndole, les vamos a dar trabajo. Y los trajeron en trenes. Y directo eran los campos de concentración. A los niños no perdonaban también. No perdonaban a las ancianas, a las mujeres. Fue terrible, amados. Fue terrible, 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 amados. Algo muy duro y cruel. Cómo el hombre puede llegar a ser influenciado por Satanás en esta tremenda maldad. Por eso, amados, sigan el camino de la salvación. No es fácil. El camino que lleva a la perdición es ancho y el camino de la salvación es angosto y a veces con muchas pruebas. Pero vendrá nuestro Señor un día y Él nos dará la salvación y la vida eterna para siempre, amados. Él vendrá primero a hacer juicio sobre las naciones que no aceptaron su nombre y que no lo aceptaron. Él vendrá. Por eso esperamos con ansia al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amado Salvador, Yeshua HaMashiach.
y también tenemos que amar a su pueblo escogido y todos los pueblos dispersos en los diversos lugares del mundo por la desobediencia, amados. En Apocalipsis 22 dice, versículo 20, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Yeshua. Ven, Señor Yeshua. Perdónanos y haznos mejores, purificados en tu sangre. Amado Señor Yeshua, te adoramos, te amamos. Bendice las naciones. Bendice al remanente de Israel y a todos aquellos que te obedezcan, sean gentiles, sean paganos, para que ellos cambien, para que ellos no adoren dioses mentirosos, dioses engañadores, sino porque tu venida es pronto y nosotros te adoramos y te amamos con corazón contristo y humillado. Dios me los bendiga, amados. Elohim esté siempre con vosotros, en despierto y cuando duermen. Que esta noche, esta oscuridad de la noche, no será para siempre, sino que habrá luz aplastarando las tinieblas y los holocaustos, que hubieron muchos, y el peor holocausto de este tiempo, del 39, 33, 39 hasta el 45, el de los nazis, amados, que no se vuelva a repetir. Pero, amados, vienen otros holocaustos, vienen. Tengamos fe en el Padre, que Él nos preparará para la vida eterna y nos guardará y nos protegerá. Amén. Elohim, Abba Padre, los bendiga a todos. Shalom, amados hermanos. Muchas bendiciones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Kadosh. Amén.